créditos a 3, 4 años que ya se están venciendo entre 2019 y 2020. Entonces, es importante una emisión de bonos con ese destino, porque lo que se busca el gobierno es reperfilar la deuda a plazos más amplios. Y eso va a ayudar a bajar el peso para el 2020. Ahora, veamos los escenarios para la recompra. Marielcia Viteri, cuando fue ministra, hizo una recompra de deuda. Se la consideró exitosa en términos de porcentaje y todas estas cosas. Pero se había declarado en ese época un default de 3.200 millones aproximadamente. Hoy no estamos en esa circunstancia, y en qué condiciones y con qué oportunidad podemos generar el descuento de una compra, de una recompra de deuda. Yo creo que desde el hecho de que existe el Frente Económico, los integrantes del Frente Económico, con la época de Marielcia Viteri no teníamos acuerdo con los multilaterales, claro. El gasto público seguía en alza. Bueno, tampoco es que se lo ha bajado sustancialmente, hay que señalar, pero de alguna manera sí se está trabajando en el achicamiento del Estado, en buscar vender las empresas públicas ineficientes, en tratar de reducir los subsidios de combustibles, que es parte de la altísima carga que tiene el presupuesto del Estado. En todo caso, se están trabajando en temas que antes no se lo hacían ni con Carlos Alatorre, ni se lo hacía con Marielcia Viteri. La misma reforma laboral. La misma reforma laboral. Entonces, son factores que de alguna forma, o mejor dicho, compromisos el cual Ecuador acordó con el Fondo Monetario y de muchos más que todavía tiene que aplicar, como el mejoramiento del ingreso tributario, entre otras cosas, que va a ayudar justamente a que tengamos una mejor presencia en los mercados internacionales y que recompras de este tipo puedan resultar exitosas, que es lo que se busca. Solamente falta la reforma tributaria. La reforma tributaria, hay aspectos para apoyar el tema de inversión, generación de emprendimientos, y yo creo que si se da una reforma tributaria que es necesaria, tiene que ir hacia la simplificación del esquema tributario. Ya no podemos seguir con la misma cantidad de impuestos, ni tampoco pensar que si subir los impuestos va a generar más ingresos. Eso para mí es una falacia. Al final del día, las personas, el consumidor, va a buscar otras alternativas, no de evadir impuestos propiamente, sino de buscar disminuir el pago de los mismos a través de una reducción del consumo, o comprando, como sucedió cuando pasó el IVA del 12 al 14% por el tema del terremoto, que hacían los ecuatorianos. Los ecuatorianos se desplazaban a Colombia o Perú a comprar. Entonces, no están necesariamente realizando un consumo que sería lo propio que lo realizan aquí en el Ecuador para motivar o incentivar el aparato productivo del país, sino que van a otras economías donde es más barato hacerlo y los impuestos obviamente se van a recaudar ahí. Correcto. En este escenario juega un papel importante, más allá de todo lo que se ha trabajado en la reputación gubernamental respecto a tener esta línea con los multilaterales, el tema de la refinanciación de deuda, todo lo que se está planteando como reforma a nivel de desarrollo productivo, juega un papel importante el tema de la gobernabilidad o de los acuerdos. Porque al final, tú tienes que adecuar un escenario legal, jurídico, en el orden constitucional, para garantizar inversión, para garantizar desarrollo, sostenibilidad. Y, por ejemplo, en el debate respecto a las reformas al Código Laboral, vemos que cada día lo que hay es más desacuerdos que acuerdos. Y otras leyes que se discuten también van en la misma línea. Entonces, un poco cómo irnos garantizando que paralelo al éxito de la negociación con los multilaterales y la estabilización de la economía, se pueda también garantizar un marco referencial que nos esté diciendo este es un país para invertir y aquí va a haber nuevas inyecciones de capital. No, sin lugar a dudas se está hablando mucho de diálogo y de acuerdo, y a veces en algunos aspectos realmente muy espinosos donde menos estamos llegando a acuerdos, definitivamente. Y sin lugar a dudas el tema laboral es un tema álgido para muchos sectores, especiales por la desconfianza que se ha generado. Tengamos presente que hay antecedentes en los cuales hubo un abuso de una o de otra parte, no solo de la empresariado o de algunos empresarios, sino también de los mismos trabajadores a través de los sindicatos, con las preventas y todo. Entonces, sí es importante que cedamos posiciones en este sentido. Si el Ecuador como tal, su mercado laboral, no ha funcionado adecuadamente y hay 5 millones de desempleados con las condiciones actuales en términos laborales, es obvio que el modelo ya no da más y es importante ver hacia otros modelos, por lo menos para experimentar y ver la factibilidad del mismo y poder reducir esos 5 millones de desempleados a 2, 3 o nada, que sería lo ideal, obviamente, pero es parte justamente de la discusión que tiene que hacerse. Ver la reforma laboral tiene que ser encaminada o aplicada en función de los distintos sectores de la economía. Yo no puedo medir a un sector bananero igual que un florícola, igual que un empleador que recién está surgiendo, y de ahí las temáticas que justamente el Ministerio de Trabajo está recogiendo de aplicar distintas jornadas laborales, distintos modelos contractuales en función de cada sector y actividad económica. Incluso hay que pensar más allá del simple hecho de tener otras jornadas o nuevos modelos de contratación.
Eso va a redundar, si todas las cosas salen bien, va a redundar en una mejor recaudación para el IES por parte de los aportes patronales y los aportes personales, y terminará incidiendo en la reducción del déficit. Hay que ver más allá. Claro está también que es importante que esas reformas laborales no terminen atentando o precarizando los derechos laborales, que no se obligue, como pasó tiempo atrás, se obliga a los trabajadores a renunciar a un modelo de contratación que tenían para pasar a otro. Eso tiene que ser de forma voluntaria, y yo creo que los antecedentes o los hechos anteriores que hayan ocurrido deben sernos de lección para no abusar de los modelos que puedan existir en el futuro. Vamos a hablar de los antecedentes. Tal vez usted recuerde, Alcides, tú, que somos contemporáneos de estos procesos, de estos momentos históricos. El gobierno de la izquierda democrática, de Rodrigo Borja, fue el primero que hizo una reforma laboral importantísima, que hoy se debate y que es imposible. 88-92. Metió la maquila. ¿Y qué era la maquila? Eran formas de contratación de las que hoy se debate y se discute, que dice que son regresivas respecto a los derechos de los trabajadores. ¿Se acuerda o no se acuerda? Así es. Bueno, tal vez eres muy joven para recordarlo. Pero tú sí lo recuerdas, ¿no? Sí. Entonces se hizo la maquila. Cada vez que usted va a Estados Unidos y compra una camisa, le dice maquila, Ya. maquila de Ecuador, y lo compra en Y Estados Unidos. funcionó la maquila por un tiempo importante. Después se acordaron y pasó la reforma. Pasaron las formas también las nuevas formas de contratación de esa época, porque la maquila exigía trabajar por horas, en la noche, en su casa, sin relación de dependencia. Y hoy, cuando se dice algo parecido, que tiene que contratarse de esta manera, no, eso es regresivo a los derechos. ¿De qué estamos hablando? ¿Es regresiva o no? ¿Qué va a ser regresivo, hermano? Porque yo lo que creo que hay que... Mira, yo creo que las reformas en el orden laboral, este es mi criterio, deben de estar orientados a garantizar primero una plaza de trabajo que el Estado le ha negado al ciudadano. Primero, esa oportunidad que tiene para trabajar en una relación. Y debe estar orientado a corregir las distorsiones de los mercados respecto a acceso laboral, porque hoy por hoy somos millones de personas que no tienen relaciones de dependencia laboral. 5 millones. ¿Frente a cuántos millones que tienen dependencia laboral? ¿Ah? 600.000 personas. 400.000 personas en relación de dependencia laboral formal. ¿Para quién legisla? ¿Para los que están formalizados o quieres tú legislar para los que no tienen la oportunidad y no están formalizados en una relación de dependencia? ¿Cuál es su criterio, Jorge? No, en efecto, hay que legislar por aquellas personas que no tienen una plaza de trabajo, ojo, sin tener que violentar los Claro, los que ya están, ya están. Hay que tener un balance en ese sentido, Claro. pero hay que buscar es generar trabajo a todos los ecuatorianos, crear las condiciones, no que el Estado brinde el trabajo, no, ojo, no estoy diciendo que el Estado no va a ser un actor importante en la economía, por supuesto, pero no podemos tener un Estado gigante que busque tener una gran cantidad de personas, que es lo que pasó anteriormente, y que se sustenten unos ingresos que terminan siendo temporales al final del día. Lo importante es garantizar que el sector privado sea el motor de la economía y sea el que absorba toda esta mano de obra. Pueden desarrollar proyectos propiamente privados o proyectos en alianza con el sector público. Lo importante es que se generen las plazas de trabajo para aprovechar las capacidades, las habilidades, las destrezas de los trabajadores. Porque hay personas que pasan 4 o 5 años preparándose, estudiándose en determinada campo y no terminan ejerciendo lo que están haciendo, o se encuentran como taxistas o se encuentran en otra actividad. Claro. Pero tienen que hacerlo por la necesidad de un ingreso personal o familiar, tienen que comer, tienen que cubrir necesidades básicas. De ahí la importancia de que toda la legislación que se pueda desarrollar ahora, los acuerdos que se puedan concretar, sea hacia las personas que no tienen una plaza de trabajo, insisto y coincido con Stanley y contigo, Alcides, sin tener que tampoco atentar con las personas que están trabajando o pierden su trabajo. Oiga, Jorge, hemos hablado mucho en esta conversación con usted de la manera como estamos presentándonos actualmente como país frente a los cambios de la economía y a cómo nosotros queremos también asumir esos cambios, ¿no? Pero ¿por qué el Banco Mundial nos da en sus vaticinios un crecimiento pobrísimo de la economía? 0.9, dice, 0 para el 2019, mire, 0 para el 2019. 0.4 en el 2020 y 0.8 en el 2021. O sea, entonces, ¿para qué estamos renegociando la deuda? ¿Para qué estamos firmando una carta de intención con el Fondo Monetario? ¿Para crecer o para seguir
en este crecimiento que más podría decirse que es un decrecimiento económico? Cuando reflexiona Alcide así me hace pensar en muchas cosas que pasan comúnmente, ¿no? Entonces, refinanciar y pagar deuda externa, ¿no es cierto? Me lleva al otro lado de lo que decía en algún momento el expresidente Rafael Correa, ¿no? Primero el hombre y después el capital. Entonces tú en la balanza, cuando tú pagas deuda, no estás pagando desarrollo, crecimiento, estás pagando compromisos con lo bilateral. Porque no es que la plata que paga te sirve para reactivar, te sirve para cumplir compromisos adquiridos. Y aquí la diferencia es que no lo adquirió este gobierno, lo adquirió la herencia. Ahora, si no lo pagas, tampoco tendrás, después del 2020 y el 21, tampoco tendrás crecimiento. O sea que esto es como quien dice un callejón sin salida. No, es que puede sonar desalentador lo que vi mencionas de que ¿para qué hacer tantos esfuerzos como estamos haciendo si al final no vamos a crecer nada, o casi nada? Claro. Incluso esas son perspectivas que al final del día podría terminar en una situación porque es de crecimiento. Claro, por supuesto. Claro. Pero sin lugar a dudas son esfuerzos que hay que seguir haciendo. Es parte de lo que se recibió. Yo creo que el gobierno en ese sentido está tomando el toro por los cuernos. No le han salido las cosas como uno quisiera que ocurran, pero de alguna forma está enfrentando el problema a buscar renegociaciones de deuda, buscar una flexibilización del mercado laboral, buscar que se genere más inversión hacia el país. Eso sí, crecimiento. Entonces es parte de toda esa transición, y quiero llamarlo una transición en la cual vamos a tener que ordenar, o estamos ordenando las finanzas públicas con una visión de futuro. Y obviamente a partir ya del 2021, si todo nos ha salido bien, si no tenemos un problema, un shock externo, una caída del precio del petróleo o un tema de un terremoto o algo que nos afecte a la economía, vamos a ir mejor. Perfecto. Sin lugar a dudas. Pero yo creo que es al final una transición dolorosa, por así decirlo, pero es parte de asumir con responsabilidad los problemas que se han generado. Gracias, Jorge Calderón, por haber estado con nosotros, haber analizado los indicadores